Informe especial América Latina y Derechos Humanos, de la mega cárcel de Bukele al envío del ejército a Rosario. ¿Qué tienen en común las políticas de seguridad anunciadas por el peligroso presidente salvadoreño con las que esbozó días atrás el genuflexo mandatario argentino? Coincidencias que diluyen grietas y ponen en riesgo la vigencia de los derechos humanos en toda la región. Escribe para La Luna con Gatillo, Pablo Solana. A pesar de no haber ganado el tercer Oscar, que hubiera podido emular la tercera estrella, la peli argentina 1985 ganó prestigio internacional por motivos extra cinematográficos. Los logros en la lucha contra la impunidad son una buena marca de identidad que este pueblo puede acuñar con orgullo, casi tanto como el fútbol. A 47 años sigue pendiente la condena a los responsables y beneficiarios civiles, económicos y eclesiales del golpe de Estado. Acaba de morir impune con 95 años el empresario cómplice del genocidio Carlos Blaquier. Pero lo que falta no le quita mérito a lo que se logró. Recordemos, Videla murió preso sentado en un inodoro, por mencionar solo un símbolo. Más destacados aún son estos logros si se miran en la región. América Latina suele ser territorio de altas dosis de injusticias e impunidad por igual. Ante ello se batalla, por supuesto. No hay pueblo sobre esta porción del mundo que no cuente con dignísimas historias de resistencias, luchas e incluso conquistas en busca de equilibrar la balanza, aunque aún falte mucho por dar vuelta a la tortilla. En agosto de 2017, cuando se sucedían en Plaza de Mayo y en distintos puntos del país las movilizaciones masivas por la aparición con vida de Santiago Maldonado, yo estaba en Colombia. Seguía con atención y bronca el caso desde allá. Una tarde, en una oficina de prensa que compartíamos con cumpas del movimiento campesino, le propuse que vieran en la pantalla de mi notebook las escenas impactantes de la tremenda movilización social. Es por Santiago Maldonado, les expliqué. La gendarmería lo desapareció. Uno de ellos, un compañero con muchos años de lucha, sobreviviente de represiones criminales, me preguntó: «Oiga, parce, ¿cómo así? ¿Santiago Maldonado es un pueblo?». Tardé en comprender. Pensé que me preguntaba si su causa era la causa de todo un pueblo, o si su lucha se había convertido en pueblo, metafóricamente hablando. Le repregunté y me aclaró: «No, parce, digo que si ese Santiago Maldonado es un pueblo como Santiago de Chile o Santiago de Compostela, entonces lo que nos cuentas es que hubo una masacre de todo el pueblo, y por eso las protestas». Le expliqué que Santiago era un compañero, un militante, anarquista, solidario con las causas mapuches. ¿Y acaso toda esa movilización porque han matado a una sola persona, parce? Lo dijo con respeto y genuina curiosidad. Es que en Colombia, al igual que en otros países de nuestra América, una forma habitual de represión son las masacres y las movilizaciones de un centenar de miles en las calles denunciando casos de impunidad no son algo habitual. Y sí, en Argentina, por una sola persona asesinada por el Estado, hacemos un buen escándalo, aunque a veces la coyuntura acompaña más y otras veces se nos escapa la tortuga. Hoy, el país que vio nacer a Camilo Torres y a Shakira atraviesa un momento de crisis, aún en medio de las expectativas de cambio. Ojalá se vaya revirtiendo la represión contra las comunidades y la militancia, represión que fue regla por décadas. Hará falta un ciclo sostenido de políticas populares desde el Estado, la retracción gradual del aparato militar, la movilización social en las calles y la concreción de acuerdos genuinos de paz. Ojalá. Pero volvamos al título de esta nota. Si prestamos atención a la coyuntura latinoamericana más reciente,
hay otros focos que destellan con fuerza y encienden alarmas. Pulgarcito en su laberinto. 23 hectáreas del municipio de Tecoluca, a 70 kilómetros de la capital de El Salvador, es lo que ocupa el nuevo megacentro penitenciario construido en el Pulgarcito de América. Algo así como 12 bomboneras todas juntas, en medio de un país más pequeño que la provincia más pequeña de Argentina, Tucumán. Es el centro penitenciario más grande del continente, incluidos los Estados Unidos y Canadá. Tras la espectacularidad de las fotografías difundidas con precisa eficacia propagandística por un presidente formado en agencias publicitarias, subyace un régimen de excepción, un cheque en blanco para que la policía y el ejército procedan sin guardar la compostura. Solo así se puede explicar la estratosférica cifra de 60.000 capturados en menos de un año, explica el investigador salvadoreño Jaime Barba. La excusa, en este caso, es la deriva criminal que tomaron las pandillas conocidas en ese país como los maras. Pero ese dato no debe ocultar el hecho que trasciende. Lo que surge allí es un modelo exportable con regocijo de todas las derechas condescendientes con la violación de los derechos humanos a nivel global. El 7 de diciembre pasado, el primer ministro de Jamaica declaró un estado de excepción generalizado, tomando como ejemplo al país de la megacárcel. En Ecuador, el presidente Lasso intentó aplicar un estado de excepción similar a El Salvador, pero no le fue bien. La violencia social se incrementó. En Guatemala y Honduras, vecinos del experimento Bukele, se organizan movilizaciones en su apoyo cuando el presidente Mano Dura visitó los países. En Costa Rica, el ministro de Seguridad declaró admirar su modelo, y en Perú, aún en medio del caos y las masacres, el alcalde de Lima prometió emular el modelo salvadoreño para eliminar la delincuencia. En Colombia, la revista Semana le dedicó su último número con una foto de portada retocada para darle más brillo al personaje, y con este título: El milagro Bukele, la impresionante historia del presidente que rescató a El Salvador. El éxito de su guerra contra la criminalidad y los choques con Gustavo Petro han logrado captar la atención de los colombianos. Sin ir más lejos, en este país que se candidatea al Oscar de los Derechos Humanos, hay fascistas como Patricia Bullrich que lo avalan, pero también peronistas como el ministro de Axel Kicillof, Sergio Berni, o militares nacionales y populares como el general César Milani, manchado por crímenes de lesa humanidad, pero aún así bendecido por cierta progresía. Todos estos líderes nacionales se manifestaron babeantes por la demostración de fiereza del salvadoreño de moda. El nombre de la mega cárcel no es un detalle menor. Aunque se concibió para alojar pandilleros, se llama Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT. Ya sabemos que, para las doctrinas de control social y prevención contra insurgente, el término terrorismo es multifunción. Hoy se aplica acá y mañana allá. Como cantó el cantor, ¿qué nos dirán por no pensar lo mismo ahora que no existe el comunismo? Estarán pensando igual, ahora son todos drogadictos. Y es que no se trata de esgrimir un discurso soft progre, delincuente friendly, porque el caso es grave. Esta sobreactuación carcelaria se apoya en la suspensión de garantías constitucionales, es decir, en El Salvador de Bukele no se cumplen las más básicas garantías que, se supone, estas democracias formales vinieron a garantizar después del retorno de la democracia tras los golpes militares en toda la región. Hay otro dato, que es menos detalle aún, y que define el tamaño de la preocupación que el modelo salvadoreño provoca. Las variadas fuentes de consulta señalan que la aprobación social de Bukele en su país no baja del 80%, la más alta de un presidente en toda América Latina. Si ellos son la patria, sobrevolemos la indolente masacre sobre el pueblo peruano. Dejemos pasar el intento de golpe de Estado en Brasil apenas asumido Lula. No nos detengamos quizás ahora en el asesinato del dirigente indígena Eduardo Mendúa en Ecuador.
peguemos el salto sobre esas y otras ofensas impunes y caigamos de lleno en Rosario. Acá cerquita nomás, volvamos al país de los derechos humanos. El tema es delicado. El poder narco lastima el tejido social, aunque, siguiendo con la vara latinoamericana, estamos a años luz de la gravedad que la cosa tiene en Colombia o en México. Aún así, como dijo el comentarista Alberto Fernández, algo habrá que hacer. Cuando el hombre cayó en cuenta que gran parte de esa responsabilidad le tocaba a él, no se le ocurrió mejor idea que anunciar militares desembarcando en barrios abandonados a su suerte. El descalabro de la vida y la amenaza de la muerte en Rosario es real y atender a esta situación urgente. La crisis allí es seria. La pregunta sobre la utilidad de mantener a estas fuerzas militares parásitas de esta democracia de la derrota también es seria, pero vamos a dejarla para mejor oportunidad. Pongamos el foco, por ahora, en lo que resulta central de este anuncio. Una vez más, se corre el límite que prohíbe a las fuerzas militares cumplir tareas de seguridad interior. 3 leyes lo prohíben. La de Defensa Nacional de 1988, la de Seguridad Interior de 1992 y la de Inteligencia Nacional del 2001. Hay grietas en la redacción de esas leyes que permiten, sin embargo, el desarrollo de misiones complementarias que no hacen al rol central de las fuerzas militares, pero las habilitan a brindar apoyo a la comunidad nacional. En ese sentido, el anuncio presidencial delimitó: estarán sin armas, volcadas a tareas de urbanización. La pregunta es, o las preguntas son: ¿necesitamos que la demarcación de calles, la construcción de cunetas y el alisado del asfalto lo realicen tropas militares? ¿No son, a todas luces, mejores opciones las cooperativas de trabajo subocupadas y mal contratadas por el propio Estado, los gremios de la economía popular y de la construcción con poder y capacidad de llevar a cabo la obra pública que haga falta? Está claro que, a Rosario, el ejército no irá solamente, ni principalmente, a hacer calles. Aún cuando su presencia fuera desarmada, que habrá que ver, irán a ejercer el control social, más no sea por presencia, en primera instancia, uniformes verdes oliva, jerarquías militares. Disciplina de cartón, pero cartón militar al fin, después de todo. Control social ante el narco, ante el crimen organizado. La militarización de la guerra contra las drogas no hizo otra cosa que agrandar el problema, porque las fuerzas militares entran en el juego y se convierten siempre en parte del negocio. Así sucedió en otros países de la región que se dieron a la tentación militar empujados por las doctrinas de los Estados Unidos, quienes de ese modo se garantizaron el control narco y lo mantuvieron activo como excusa para intervenir allí donde se les diera la gana. Algún distraído podría pensar que la propuesta de urbanizar con militares una zona de influencia narco se asimila a la que propone Ciudad Futura, la bancada de la militancia popular en el Consejo Deliberante de Rosario. Juan Monteverde, concejal y referente de esa fuerza política y organización popular, propone una estrategia por abajo, urbanizando barrios populares para recomponer el tejido social. Pero basta con seguir leyendo para entender que no es lo mismo que anunció el gobierno, sino todo lo contrario. A ese enfoque por abajo le falta el complemento imprescindible, en términos de Ciudad Futura, por arriba, yendo por la ruta del dinero y el delito de guante blanco que financia la violencia. Pero además, le falta el contenido, urbanizar desde una política popular y efectiva para recomponer el tejido social. Esto implica que el municipio ponga en marcha la empresa de desarrollo urbano y la provincia habilite tierras. El periodista y diputado Carlos del Frade termina de aclarar el panorama. Dice: nunca hubo tantos efectivos de fuerzas federales y nunca hubo tantos asesinatos como en 2022. El narcotráfico y el contrabando de armas son negocios
flujos de dinero que no se cortan con un tanque o drones, sino con la decisión de anular las transacciones bancarias de origen ilegal. Los intentos de involucrar a las fuerzas militares en seguridad interior no son de ahora, sino resabio de la doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos, que sigue activa en América Latina y nunca terminó de desactivarse en nuestro país. Entre tanto humo declarativo, pasaron de largo las palabras del nefasto ministro de Seguridad de la Nación, el impune Aníbal Fernández, quien en su exposición ante el Congreso Nacional reconoció: en el narcotráfico trabajamos con las agencias americanas, ya sea la Homeland Security, la DEA, la Policía de New York, el FBI o la CIA. Tenemos un trabajo diario con todas estas agencias norteamericanas. En este momento estamos trabajando en la construcción del tercer GOG, que es un grupo especializado construido con el FBI y con las fuerzas de cada una de las provincias. Tenemos uno en Salta, uno en Misiones y en este momento estamos construyendo uno en San Nicolás con el FBI y las policías de las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. En el mes de la memoria, a poco de conmemorarse un nuevo 24 de marzo, resulta pertinente la comparación. Los mismos Estados Unidos que avalaron el golpe de Estado genocida hace 47 años, orientan hoy las políticas de seguridad interior de esta fallida democracia. Al igual que sucede con la valoración del espectáculo del terror que propone el presidente salvadoreño Bukele, en cuanto a doctrinas y lineamientos de seguridad estratégicos de largo plazo, pareciera no haber grieta. Por oportunismo o sumisión, la dirigencia de las principales fuerzas políticas, desde el Frente de Todos a Juntos por el Cambio, convalidan un camino que, si no se atiende a las señales de alarma que ya están encendidas, tanto en nuestro país como en toda la región, solo conducirán a mayores niveles de violencia y disgregación del tejido social. Por supuesto que hay otros caminos posibles. Así lo expresan las voces que se alzan desde la izquierda, las advertencias de algunos organismos de derechos humanos y, sobre todo, la iniciativa de la militancia popular. Aún, en momentos de desconcierto, ahí, en el empuje militante y en la virtuosa historia que supimos construir en defensa de los derechos humanos, están las reservas para superar este mal trance e ir por más. Escribe Pablo Solana para La Luna con Gatillo. De la megacárcel de Bukele al envío del ejército a Rosario. Derechos humanos en América Latina. Otro informe especial de La Luna con Gatillo. Búscanos en www.lalunacongatillo.com. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, ponele me gusta, tirá unos manguitos, pero sobre todo, ya sabes, agarrá la pala, que tenemos que construir entre todas otro mundo posible. La Patria Grande presente en La Luna con Gatillo. Informes, entrevistas, análisis, una crítica política de la cultura.